5, 4, 3, 2, 1. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista este lunes 2 de mayo. Iniciamos mes y el tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad es el concerniente a la reforma al sistema de pensiones. Ya está conmigo Francisco Lazo, economista, docente universitario y asesor gubernamental. Qué gusto volvernos a encontrar. Bueno, un gusto mío y gracias por poderme invitar y estar aquí tratando de explicar en qué consiste este tema tan de actualidad como es la reforma de pensiones. Gracias a usted por acompañarnos, Francisco Lazo, y vamos a desarrollar seguramente una plática muy interesante y muy profunda sobre este tema. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar en esta oportunidad. El tema de pensiones retoma mayor intensidad en este momento. La semana pasada el gobierno buscó respaldos a nivel legislativo para aprobar las reformas a la ley de pensiones. En la plenaria del jueves anterior se generó un debate entre los grupos parlamentarios de Arena y el FMLN sobre este tema, bajo el supuesto que el partido de gobierno intentaría aprobar las reformas a la ley. Por su parte, el ministro de Hacienda en un foro debate sobre pensiones realizado hace unos días declaró lo siguiente: el sistema previsional mixto que se propone constituye una reforma estructural que busca responder a los desafíos señalados, conservando las principales características de los sistemas privados y creando un pilar del sistema de reparto. Ojo, esta es una de las variables importantes a prestar atención. También remarcó la necesidad de hacer una reforma previsional y que la deuda previsional pasaría de 24.1 mil millones de dólares a 21.9 mil millones de dólares con el sistema mixto. Esta mediodía, entonces, para llevar la pista a este tema, está con nosotros Francisco Lazo, economista, docente universitario y asesor gubernamental. Gracias nuevamente por estar con nosotros, Francisco. Bueno, conocido pues de cariño como Chico Lazo. Hay un asunto que me gustaría iniciar la reflexión. Y es, la semana pasada tomó más intensidad el debate el tema de pensiones, porque se tenía la expectativa que en el espacio legislativo se iba a aprobar las reformas y el ministro pues, de Hacienda andaba haciendo cabildeos y acercamientos con los grupos parlamentarios. De momento esto no se logró. En la plenaria anterior tenemos una discusión bastante fuerte entre los grupos parlamentarios de Arena y el FMLN al respecto, y me gustaría tener su reacción sobre esto. Estamos llegando entonces a la faceta política y de negociaciones sobre este tema. Bueno, es un tema que está en la palestra política de primer nivel y afecta a prácticamente la mayoría de salvadoreños, ya sea que estén o no pensionados, que estén trabajando, etcétera, etcétera. Qué bueno que se esté discutiendo sobre este tema y que haya debate, ¿no? Recordémonos madrugones que hemos tenido con resultados nefastos, como fue la dolarización, de que ojalá que hubiéramos tenido este tipo de discusiones, de negociaciones como se ha tenido con la reforma de pensiones, que hayan habido foros, etcétera, que haya habido bastante televisión, pero en aquella época no hubo, ¿no? Entonces, eso significa que se están haciendo bien las cosas, se está presentando de forma transparente a la población qué es lo que se pretende y cuáles son los problemas, más que todo, de lo que tiene el actual sistema de pensión. Y me quisiera iniciar con esto indicando lo siguiente, que nosotros en la actualidad y desde el año 98 tenemos lo que se conoce un sistema mixto. No es que vamos a un sistema mixto, ya tenemos un sistema mixto, solo que es un mixto alternativo, porque uno está en un lugar o está en otro. Y también dentro de la especificación de esto, que hay uno que es en proceso de agotamiento, como es el público. Hasta que se muere el último pensionado que esté en eso, se acabará el sistema público de pensiones. Lo que estamos haciendo es, o la propuesta que está haciendo el gobierno consiste en precisamente ahora articular estos dos sistemas, es decir, pasar del sistema mixto alternativo a un sistema mixto complementario, donde los dos van a estar interactuando de ahora en adelante, si es que la reforma se aprueba tal como está presentada por el Ministerio de Hacienda. Ese es un elemento fundamental que hemos de indicar, que no es que vamos a un sistema mixto, ya estamos en un sistema mixto, solo que vamos a un sistema mixto complementario, que es similar al que cuando estaba en el debate de la reforma de pensiones, cuando se dio la privatización en el año 98 con la aprobación en el año 97, este tipo de debate no
no hubo como lo está haciendo ahora. Fue muy cerrado, simplemente fue prácticamente una imposición la que se dio en esa época. Esto lo tengo presente porque en ese momento yo era consultor de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, y ellos propugnaban que en El Salvador hubiese un sistema mixto complementario, que tuviésemos el pilar solidario y el pilar privado, porque eso era lo adecuado. Igual, uno de los gurús de las pensiones, como es Carmelo Mesa Lago, que vino repetidas ocasiones a El Salvador, hizo estudios muy profundos y propuestas sobre la época, decía, lo que El Salvador le conviene en aquella época era el sistema mixto complementario y no lo alternativo que nos dieron el madrugón. Es decir, esto no es la primera vez que se está discutiendo, pero afortunadamente es la vez que se está discutiendo con cartas claras tiradas sobre la mesa. Es un elemento fundamental que hay. Quiero hacer un énfasis en unas declaraciones que se estuvieron generando la semana anterior, Francisco, y es en el discurso de algunos diputados del Partido de Arena se declaraban que de aprobar las reformas tal cual lo estaba proponiendo el gobierno, eso afectaría a los trabajadores afiliados en las administradoras de fondos de pensiones, sin tener saldos en sus cuentas. Para aclarar esto, me gustaría tener su opinión sobre esta afirmación. Vean, eso es falso. Lo que en este momento tiene el fondo de pensiones va a quedar en el fondo de pensiones. Será de ahora en adelante donde van a haber cambios. Es decir, los 8.000 millones que ya están, esos quedan donde están. No es que va a haber robo, lo que va a suceder es que de ahora en adelante las personas van a cotizar una parte hacia el sistema privado, si es que ellos están arriba de los, por decir algo, de los $500, o al pilar solidario si están abajo de los $500. Y eso es algo positivo para la población. Vamos a ver más adelante, me voy a adelantar algo porque traigo unas presentaciones donde trato de evidenciar qué es lo que sucedió en el año 98, cuando se implementaron las AFP y cómo eso va a iniciar a repercutir entre la población que se va a comenzar a afiliar de aquella que quedó por mandato de ley, lo que no le dieron espacio de que dijese, mire, yo me voy a quedar aquí en el público, me voy a ir al privado. No, fue por ley, le dijeron, los que están abajo de 35 años, por ley quedan en una AFP. Los que estaban, creo que arriba de 50 años, por ley quedaban en el sistema público, y entre 35 y 50, no me recuerdo muy bien eso, podían optar, decidir si se quedaban en el público o se pasaban a una AFP. Otra de las declaraciones de los diputados, particularmente en el caso del grupo parlamentario de Gana, mencionaban que no iban a dar sus respaldos, no iban a dar sus votos, afirmando que para ellos debería ser voluntario para el afiliado quedarse en el sistema actual, particularmente el tema de capitalización. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Bueno, lo vamos a ver también en estas láminas que traigo, que las he estado trabajando durante unos 15 días más o menos, sí, en donde trato de evidenciar cuáles son los ganadores y los perdedores en la reforma de pensión y cómo el robo de las pensiones se dio en el año 97 y que comenzó a aplicarse en el año 98 con las AFP. Espero que esto le quede claro a los que me están escuchando de cómo es que esto se dio. Y en esta actualidad no hay robo, porque los 8.000 y tantos millones van a quedar funcionando en las AFP y será a partir de ahora en adelante que a los trabajadores cotizarán para el pilar solidario y una parte, si ganan arriba de los $500, para la cuenta individual. Quiero aprovechar también para sobre la mesa poner otro elemento. Azafondos ha mencionado de que demandan una comisión técnica y también diputados del Partido de Arena son de esta idea y que se debe ampliar la discusión, que no ha sido una discusión suficiente sobre este tema. Entiendo, la semana anterior se realizó un foro debate sobre el tema del tema pensiones particularmente y me gustaría tener su apreciación sobre esto. El tema ya se ha abordado con la necesidad que requiere. ¿Es válido una nueva o generar una comisión técnica para ver estos aspectos, Francisco?
Claro, bueno, qué bueno que se esté proponiendo eso, ¿no? Y que sea, pero lo que quiero indicar es que es la población la que tiene que tomar posición sobre esto, es decir, son los trabajadores los que deben de estar tomando posición, no son los jubilados ya tienen derechos adquiridos, cualquier cosa que se aplique no les afecta, será nada más aquella población que en estos momentos está cotizando, que es la que se va a ver afectada por las transformaciones, es decir, todos los que ya están pensionados estén tranquilos, que a ellos no les pasará absolutamente nada, seguirán bajo las mismas condiciones que están. Por lo tanto, sería bueno involucrar, pero a todas estas personas sí, que den su opinión, y no solo grupos técnicos. A mí me preocupa que Asafondos lo diga. En México, digamos, no se llama así, pero la Asafondos de México tiene una posición similar acá, solo que dice, efectivamente, nosotros vamos a proponer y están proponiendo reformas al sistema. Aquí yo nunca he escuchado que Asafondos esté diciendo ninguna modificación a eso. Allá están diciendo vamos a bajar comisión. Aquí Asafondos jamás ha indicado dentro de sus posiciones que va a reducir esto que le quitan a los trabajadores de soporte, porque no les conviene, porque ese es un negocio de ellos. Y si yo voy a estar escuchando a alguien de Asafondos, miren, eso es una posición con los dados cargados, porque él va a estar defendiendo primero a sus patronos y en segundo su trabajo. Y eso tengámoslo claro. O sea, que hay que involucrar es a los que están trabajando y que están aportando en este momento. Son ellos los que tienen que decir la palabra sobre reglas claras de juego. Tenemos que hacer la primera pausa, Francisco, pero en el segundo bloque vamos a entrar en detalle sobre la presentación que usted trae para hacer unas aclaraciones a las disposiciones técnicas sobre esto y que los amigos y amigas que nos están escuchando y viendo en este momento tengan la mayor claridad posible sobre la discusión de este tema, si le parece. Con gusto. Está con nosotros Francisco Lazo, economista, docente universitario y asesor, y estamos hablando del tema de reforma al sistema de pensiones. Permítanos una pausa y volvemos en Informa TVX, primera emisión. Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista este lunes 2 de mayo me acompaña Francisco Lazo, economista, docente universitario y asesor gubernamental, y estamos hablando del tema de reforma al sistema de pensiones. Retomando entonces la entrevista, Francisco, usted, como comentó en la primera parte, trae algunas gráficas para presentarnos, y eso nos permite aclarar un poco el tema de pensiones, porque se han generado tantos elementos, tantos discursos, tantas ideas que puede generar ruido y confundir a los amigos y amigas que están pendientes de este tema, no solo las personas que están cerca, ¿no?, de la edad para la jubilación, también todos aquellos que estamos ya ejerciendo laboralmente. Y hay otro tema con la cobertura, ¿no?, de la población económicamente activa, pero es otro elemento. Entonces, si le parece, veamos entonces esta presentación, y me gustaría que nos hiciera una aclaración puntual para cada una de ellas. Entonces, si podemos ver en este momento en pantalla la proyección de la primera diapositiva. Coméntenos, Francisco, ¿qué aparece ahí? Veamos. Si un trabajador tiene $100, supongamos que le dan la posibilidad de discernir, de decidir, él lo puede llevar a una AFP o puede llevarlo a un banco. En la AFP, esos $100 de entrada, 20 se lo quitan, que es la comisión para la AFP, y él solo va a depositar 80. Sí. En el sector financiero, él va a depositar los 100. Esa es una realidad. Ahora veamos cómo va a trabajar esto en su cuenta futura. Un cálculo, años que se requieren para que su cuenta de ahorro llegue a $200. En la AFP, ahí están diversas tasas de interés, a 1.75 vamos a necesitar 8.2 años, siguiendo a 7.7%, va a necesitar 2.67 años. Si yo lo coloco en el sistema financiero, con los mismos tasas de interés, para duplicarlo, creo que aquí va a necesitar más cantidad de años. Va a necesitar más cantidad. Exactamente, en la parte de abajo aparece la cantidad de años. Los años robados van a ser 8 años con una tasa de interés de 1.75 y 2.7 años con una tasa de interés del 7.7. Es decir, estamos viendo que las AFP de entrada roban. Es el robo del siglo lo que está. Sigamos en la siguiente lámina, vamos a tener más clara esta situación.
Esto está tomado de datos aproximativos de cuenta individual de retiro. Desde una persona que en este momento tiene 10,000, 15,000 hasta llegar a alguien que tiene 100,000, que ya son muy pocos tiempos, muy pocas personas. El salario básico regulador, más o menos, para alguien de 10,000 dólares es de 400. Para alguien de 100,000 anda por los 4,000 dólares. La pensión que va a recibir en la actualidad, con los 10,000 dólares, va a ser 240, Sí. con los 100,000 a 2,400. ¿Cuántos meses le va a durar esta pensión de esa cuenta individual que tiene? Le va a durar 3 años y medio. ¿Qué significa? Que cuando se le termine ese fondo de retiro, va a pasar a pensión mínima. Y ojo, la pérdida mensual por el resto de su vida va a ser 35 dólares mensuales en el caso de la persona que tiene un fondo de 10,000 dólares y 2,195 el que tiene un fondo de pensiones de 100,000. Y ahí podemos ir viendo otros datos. Actualmente es como está el esquema y así es el... Así está. Este es las AFP funcionando. Ok. Esto es el robo del siglo de las AFP, porque a mí me están robando cada mes esa cantidad de 35 si yo tengo 10,000 dólares, 2,195 si yo tengo 100,000 dólares en mi fondo, de 395 si yo tengo 25,000 dólares. Esto es lo que se modificó. Esto es lo que no permite un fondo solidario, porque me da garantías de que yo voy a estar recibiendo más y mejor pensión. Ese es un elemento claro. Si pasamos ahora a la siguiente lámina, veamos qué es lo que sucede. La mujer, su edad de retiro son 55 años. La pensión se le va a estar acabando a los 60 años. A partir de los 60 años va a pasar a recibir 205 dólares, independientemente de cuánto ella haya acumulado en su fondo de pensiones. Y si una persona llega a 60 años, su esperanza de vida de la mujer anda aproximadamente por 90 años. Quiere decir que una mujer va a pasar su vejez, 30 años de su vejez, con pensión mínima de 205. Ese es el robo del siglo. El hombre que se jubila a los 60 años, la pensión se le va a estar acabando a los 65, a los 88 años más o menos llega a su esperanza de vida, pero a partir de los 65 pasa a pensión mínima 205 dólares. Esto es lo que nos embaucaron en el año 97 y que se comenzó a aplicar en el año 98. Estas son realidades que tenemos y que uno puede revisar. En Chile los pensionados están protestando igual. Sí. Aquí lo vemos. Esto es algo del 28 de abril, es decir, la semana pasada, creo que fue el jueves que salió esta noticia. Podemos ver el encabezado. Dice, abuelitos se toman AFP Provida. Queremos un sistema de pensiones público, solidario, tripartito y sin fines de lucro. Ahí está. Hay un asunto que me gustaría, aprovechando... Bueno, está bien, aprovechemos entonces. Que dice, vaya, okay. El perverso sistema de las AFP, también una noticia de Chile, que este es del año pasado, octubre de 2015. Ok. Tenemos otro, este es de México, allá se llaman AFORES, no se llama AFP, pero es lo mismo. Dice, 2021, el año que empezará la crisis de pensiones en México. Y así podemos ir más. Aquí tengo otro, México, que dice, veamos, AFORES, engaño, abuso y usura. Es decir, el sistema de las AFP está en crisis, porque no responde a las necesidades de la población jubilada, porque su fondo se agota. Y en ese agotamiento es el sector público el que tiene que responder. Esos 205 dólares que estábamos viendo de pensión mínima, no lo ponen las AFP, lo pone el gobierno. ¿De qué? De los impuestos que todos nosotros pagamos
y el gobierno no recibe 5 centavos para poder pagar esa pensión, sino lo que tiene que sacar de los impuestos que pagamos. Algo similar a la reforma que se hizo en Uruguay, en donde para poder sostener el sistema de las AFP o el sistema de pensiones privado, el gobierno tuvo que subir 7 puntos del IVA. Y todo eso va para subsidiar las pensiones. Francisco, quiero aprovechar para hacer esta mención. Uno de los elementos que está en este debate sobre la reforma del sistema de pensiones es la sostenibilidad del mismo acorde a la propuesta de gobierno. Entonces, ¿cómo a través del régimen de capitalización y este régimen de reparto puede propiciar esa sostenibilidad? Muy bien. Si estábamos viendo ahí que son 205 Sí. por persona jubilada, una vez que se le acabe el fondo que el Estado, que el gobierno va a pagar, eso está representando en este momento como 450 millones de dólares anuales. ¿Y de dónde salen? De endeudamiento, o se compran bonos a las AFP, se emiten bonos y se colocan afuera, préstamos, dudo que alguien nos quiera dar para esto, pero eso que está repercutiendo en el 60% del déficit fiscal que en estos momentos tenemos, lo explica esos 450 millones de dólares que el gobierno no tiene y que necesita endeudarse. Entonces, y esto va a ir creciendo. Hoy son 450, vamos a llegar a 500, a 600. Creo que en 25 años la curva va a comenzar a declinar. Pero mientras tanto esto va a seguir subiendo. Y nos va a seguir repercutiendo. ¿Por qué? Porque vamos a tener menos para seguridad, menos para educación, menos para salud, menos para obras públicas, porque lo vamos a estar destinando a pensiones. Mientras que si se hace la reforma, el gobierno va a estar recibiendo un flujo que no le va a garantizar los 205 dólares para todos, pero de los 450 millones de dólares que en este momento, año con año, se está endeudando, considero que algunos 350 millones de dólares más o menos los va a estar cubriendo a partir de la parte solidaria de las pensiones. Entonces las necesidades de endeudamiento van a andar que 100, 150 millones de dólares, no 450 millones de dólares. Y esto sí efectivamente nos está repercutiendo en las finanzas públicas. Estamos cerrando, Francisco, pero la última pregunta. También es una de las ideas o mensajes que está en el imaginario en este momento es por qué hay que ser solidario en el tema del sistema, de este sistema de la reforma de las pensiones. Es decir, por qué hacerlo de un manejo solidario si cada quien en principio bajo la capitalización individual va guardando, aunque usted ya nos ha presentado estos datos, pero está en esa discusión. ¿Por qué? Mire, eso del individualismo es parte del neoliberalismo. Es decir, no es universal. Chile, que es la cuna de esto, ya está analizando revertir o por lo menos discutir sobre una reforma de pensión. Yo estuve el año pasado, hace un par de meses en CEPAL, tuve la oportunidad de estar a la par con el exministro de Hacienda y me decía, es insostenible nuestro sistema de pensión. Para que este sistema de pensiones pueda funcionar, nosotros tenemos que sacar dinero del cobre para subsidiar pensiones. En Argentina sacan dinero de yacimientos de petróleo para pagar el cobre, para pagar pensiones. En Uruguay son 7 puntos. Nosotros no tenemos ni cobre ni recursos naturales de ese tipo. Nos vamos a parecer más a Uruguay, que vamos a tener que subir 7 puntos de IVA. Si hoy tenemos 13 a 20 puntos de IVA. ¿Es eso lo que queremos pagar? ¿Es eso lo que usted, señor trabajador, quiere estar experimentando por el resto de su vida para poder mantener este robo de las AFP que nos quitan de entrada 20%? Y si no me equivoco, cuando a uno le están pagando ya las pensiones, le quitan otra comisión. No se vale sinceramente. ¿Y por qué solidario? Porque todos somos trabajadores y apoyémonos entre todos. Fíjense que el sistema que fue suprimido en el año 98 funcionó siempre bien. Las pensiones siempre se estuvieron pagando y era bajo un esquema solidario.
que en aquel momento se pudo haber reformado, sí, y las reformas se hicieron para las AFP porque estaba de una 3.5 los aportes y se duplicaron. Si eso se hubiera hecho con el sistema solidario, hubiera sobrevivido el sistema solidario y no hubiéramos estado en este tipo de crisis que ahora nos tienen las AFP. Francisco, gracias por haber estado con nosotros esta mediodía. Seguramente nos volveremos a encontrar para seguir discutiendo este tema. Estuvo con nosotros Francisco Lazo, economista, docente universitario y asesor gubernamental. Permítanos una pausa y continuamos con más en Informa TVX, primera emisión.